Buenos días, el día de hoy vamos a hablar acerca de los aspectos clave de la alimentación en niños de 0 a 5 años. Mi nombre es Ana María Ortiz y mi compañera Aura Lucía Ospina. Somos residentes de primer año de pediatría de la Universidad de Caldas. Los objetivos para el día de hoy son conocer aspectos clave de la lactancia materna y la alimentación complementaria, conocer cuáles son los alimentos apropiados y los requerimientos nutricionales según la edad y realizar una orientación adecuada para la adopción de patrones alimentarios saludables según la evidencia disponible al día de hoy. Respecto a la búsqueda de la evidencia, entonces tenemos inicialmente las guías de práctica clínica, donde se hizo uso de las guías alimentarias basadas en alimentos para mujeres gestantes y madres en periodo de lactancia y niños menores de 2 años. Estas son actualizadas para el 2018. Tenemos también las guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana mayor de 2 años. Tenemos los lineamientos técnicos de alimentación y nutrición para la primera infancia y tenemos también la alimentación del lactante y el niño de corta edad según unas guías conjuntas de patología digestiva pediátrica para el año 2019. Revisiones sistemáticas y metaanálisis, como por ejemplo la duración de la lactancia materna según una revisión de Cochrane del 2012. Está también la lactancia materna en el siglo XXI del 2016, la lactancia y su relación con la inteligencia para el 2015 y la lactancia materna en relación con la leucemia y su incidencia para el año también 2015. El tiempo de introducción de la alimentación alergénica, que fue publicado en el 2016, una revisión sistemática del Baby Led Weaning del 2018, cómo las bebidas azucaradas pueden influir en la ganancia de peso en niños del 2013 y más allá de la promoción de la alimentación, una revisión sistemática de la influencia de la industria alimentaria, publicada en el 2015. Efectos del desayuno en la composición y la cognición de niños, de una publicación del 2016, el desayuno en relación con el peso corporal del 2018, la lactancia materna en relación con el colesterol, la obesidad y la presión arterial del 2015 y un ensayo clínico controlado en relación con la versión modificada del Baby Led Weaning del 2018. Tenemos estos otros estudios de los cuales se hará referencia a lo largo de esta revisión. Pero entonces, ¿cuál debe ser la alimentación en los primeros 2 años de vida? La primera recomendación que nos plantea la guía colombiana para el niño menor de 2 años es brindar una lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses de vida. Se debe ofrecer lactancia materna durante la primera hora de vida, ya que de esta manera se tiene una menor probabilidad de morir en el periodo neonatal. Esta recomendación entonces surge a partir de esta revisión sistemática que se realizó en el año 2012, realizada por Cochrane, en donde se plantea que la lactancia materna exclusiva se debe dar por lo menos durante 6 meses de edad, porque de esta manera se genera menor morbilidad por infecciones gastrointestinales y hay menor riesgo de alteraciones en el crecimiento. Es así como se define que no existen riesgos según la evidencia de recomendarla como una política general en países en desarrollo y países desarrollados. ¿Cuáles son esos beneficios a corto plazo de la lactancia materna? El primero de ellos es brindar los nutrientes para el crecimiento y desarrollo de ese lactante. Es segura, es higiénica y tiene una mayor disponibilidad y mejor conservación, y así se previene el desarrollo de infecciones de tipo gastrointestinal como la enfermedad diarreica aguda. Se transmiten factores de protección, se favorece y fortalece la relación de afecto entre la madre, el padre y el grupo familiar, y se contribuye al desarrollo de niños inteligentes, seguros y emocionalmente más estables. ¿Cuáles son entonces esos beneficios a largo plazo? Entonces, el primero de ellos es la disminución del riesgo de sobrepeso y obesidad en la infancia y en la adolescencia. También existe disminución del riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Y estos niños van a tener una mayor puntuación en las pruebas de inteligencia, así como un menor riesgo de padecer leucemia infantil. ¿Pero de dónde surgen estas recomendaciones?
Entonces tenemos esta primera revisión sistemática y metaanálisis en la cual se hace referencia a cómo la lactancia materna disminuye la probabilidad de la diabetes mellitus tipo 2 y según estudios de alta calidad también disminuyen en un 13% la probabilidad de sobrepeso y obesidad. E igualmente hay una reducción en los niveles de colesterol total y de la presión arterial. Esta segunda revisión sistemática y metaanálisis, en donde se hace una relación entre la lactancia materna y la inteligencia, nos demuestra cómo la lactancia se relaciona con un mejor rendimiento en las pruebas de inteligencia. Esta otra revisión sistemática, en donde se hace una relación entre la lactancia materna y la incidencia de leucemia infantil, se ha encontrado entonces una reducción entre el 14 y el 19% de la incidencia. Es por ende que se puede propender como una medida costo efectiva para disminuir el riesgo de leucemia infantil. Y esta última revisión, que fue publicada en The Lancet 2016, en la cual se hace una revisión respecto a todos los beneficios a largo plazo que tiene la lactancia materna. La segunda recomendación que nos realiza esta guía es la relacionada con el trabajador de la salud, el cual debe promover, proteger y apoyar la lactancia materna, no incentivar el consumo de fórmulas lácteas o el uso de elementos como biberones o chupos, porque de esta manera se interfiere con el proceso de amamantamiento, generando entonces que el recién nacido se acostumbre a la facilidad de succionar estos elementos. Continuando con la alimentación complementaria, esta se define como el proceso que comienza cuando la leche materna por sí sola ya no es suficiente para satisfacer los requisitos nutricionales de los lactantes, por lo cual necesitan de otros alimentos que pueden ser sólidos o líquidos asociados a la lactancia materna. Se requieren de 4 características principales. La primera de ellas es que sea oportuna, es decir, debe comenzar a recibir los alimentos además de la leche materna a partir de los 6 meses de edad. La segunda es que debe ser adecuada, es decir, los alimentos deben administrarse en las cantidades, la frecuencia, la consistencia, usando una variedad de alimentos para cubrir las necesidades nutricionales. Tercero, debe ser segura, es decir, se deben tomar todas las medidas necesarias para minimizar el riesgo de contaminación por patógenos. Y por último, debe ser apropiada, es decir, los alimentos deben tener la textura adecuada para la edad para evitar también el riesgo de accidentes. ¿Cuál debe ser el momento óptimo? Entonces la guía nos plantea que debemos observar un desarrollo de ciertas habilidades. El primero de ellos es que el niño ya tenga la capacidad de sentarse sin apoyo, que mastica y que degluta, que desaparezca el reflejo de extrusión, es decir, de retiro cuando se le introduzca el alimento, que traiga las manos, los juguetes hacia la boca porque nos está mostrando que está queriendo explorar el mundo. Y por último debe manifestar el deseo por la comida y por compartir todo ese entorno con la familia, y es de esta manera como si observamos estas habilidades podemos estar seguros de que ya el niño puede iniciar su alimentación complementaria. La guía recomienda ofrecer a partir de los 6 meses de edad alimentos variados, frescos y naturales. Lo ideal es que sean preparados en el hogar y siempre se debe continuar la lactancia materna por lo menos hasta los 2 primeros años de vida. La recomendación entre los 6 a 8 meses de edad es que se debe continuar la lactancia materna. Siempre se debe ofrecer un alimento a la vez, es decir, uno cada 2 a 4 días y siempre asociado al alimento que ya conocemos. Ofrecer siempre las comidas inicialmente en puré hasta que el niño ya tenga la habilidad de masticar. E idealmente la porción debe ser entre 4 a 6 cucharadas postreras por comida, hasta completar la cantidad total de media taza, es decir, por lo menos 4 onzas. La frecuencia debe ser progresiva, hasta llegar a completar por lo menos 3 comidas diarias y agregar siempre diariamente una porción de alimento de origen animal, porque de esta manera estamos garantizando la prevención de anemia en los niños. Entre los 9 y 11 meses de edad,
También debemos continuar la lactancia materna. Ya en este caso debemos ofrecer alimentos que sean picados y que el lactante tenga la capacidad de cogerlos con la mano. La cantidad también debe ser de por lo menos media taza, es decir, 4 onzas, y ofrecer 3 comidas diarias. Y en ocasiones podemos adicionar entre 1 a 2 refrigerios. Y por último, como recomendación importante, incluir siempre un alimento de origen animal. Entre los 12 y los 23 meses se debe continuar la lactancia, pero ya esta debe ser después de las comidas. Siempre se deben comer los alimentos consumidos pues ya por el resto de la familia y ofrecer variedad de alimentos sólidos de diferentes texturas, y siempre pues debe ser en por lo menos 3 comidas diarias y entre 1 o 2 refrigerios. Se realizan unas recomendaciones según los grupos alimentarios. El primero de ellos es al que pertenecen cereales, raíces, tubérculos y plátanos, en donde entre los 6 a 8 meses se pasa de 3 intercambios, entre los 2 y 23 meses a 5 intercambios. Y para las frutas y las verduras se pasa de 2 intercambios a 5 intercambios. Para el caso de la leche entera, sí, definitivamente entre los 6 a 8 meses no se recomienda iniciar, y ya iniciar pues un intercambio por lo menos entre los 12 y 23 meses. En el caso de los azúcares simples, sí, definitivamente a ninguna de las edades se recomienda pues añadirlo. ¿Cuál es la evidencia de estas recomendaciones? Estas recomendaciones surgen a partir del papel que tomó la Sociedad Europea de Gastroenterología, Patología y Nutrición, publicado en el 2017, en donde se hace énfasis que la introducción de alimentos sólidos antes de los 3 a 4 meses se asocia a mayor riesgo de alergia. Además, no existe evidencia de que retrasar esa introducción de los alimentos alergénicos más allá de los 4 meses reduzca el riesgo de alergias. Esta revisión sistemática y metaanálisis, en donde cuál debe ser el momento apropiado para la introducción de los alimentos alergénicos, hace referencia inicialmente a la introducción temprana del huevo. Se dice que su introducción entre los 4 y 6 meses se asoció con un riesgo reducido de alergia al huevo. E igualmente tenemos que la introducción temprana del maní entre los 4 y 11 meses también reduce el riesgo de alergia. Pero se debe tener presente, según la Asociación Internacional de Alergia Pediátrica, que los lactantes con alto riesgo de alergia al maní deben exponerse temprano al maní luego de una evaluación especializada. En cuanto a la introducción temprana del pescado, la evidencia es muy baja y por tanto no se recomienda. En cuanto a la posición de la Academia Americana de Pediatría respecto a la introducción de la alimentación complementaria y su relación con las alergias, tenemos pues que la no introducción de alimentos sólidos antes de los 4 a 6 meses de edad, y la lactancia se debe continuar mientras se están introduciendo estos alimentos sólidos, por lo menos durante un año e incluso más tiempo. Otra de las recomendaciones que nos hace la guía colombiana es permitir el contacto con los alimentos, preferir siempre los alimentos fortificados a la suplementación con hierro, no ofrecer fórmulas lácteas, compotas comerciales, cereales de caja o bebidas azucaradas. Durante la alimentación, evitar la televisión, el teléfono u otros elementos distractores, y siempre reflexionar sobre la información y la publicidad de alimentos y de bebidas. En cuanto al Baby-led weaning, tenemos pues que es un método alternativo que promueve la autoalimentación infantil desde los 6 meses de edad, en lugar de la alimentación pues habitual, que es con la cuchara y que la realizan pues los padres. La característica principal es que el niño controla ese proceso de introducción de los alimentos y se ofrece pues una variedad de alimentos seleccionados por los padres. El niño es el que decide qué va a comer, cuánto va a comer y con qué rapidez comer. De esta manera se proporciona un aprendizaje temprano y más estable sobre las capacidades de saciedad de los alimentos, permitiendo una mejor respuesta. Pero se tienen ciertas inquietudes, como lo es la suficiencia de hierro, la ingesta de energía y de nutrientes y el riesgo de asfixia que se puede tener al niño manipular los diferentes alimentos.
Es por esto que la EBSCAN en el año 2017 recomienda que no existen pues unas pruebas suficientes para sacar pues unas conclusiones sobre el enfoque del Baby Led Weaning. Tenemos el método REESE. Este es muy similar al Baby Led Weaning, pero se prepara y ofrece un alimento en cada comida con alto contenido de hierro y de energía y según el nivel de desarrollo del lactante. Ambos métodos van a diferir en el nivel de especificidad de las instrucciones. Sin embargo, ya se han realizado ensayos clínicos controlados como este pues que referenciamos del año 2018, que no parece aumentar el riesgo de deficiencia de hierro. Recordemos, según la evidencia disponible, se puede recomendar la lactancia materna exclusiva a libre demanda durante los primeros 6 meses de vida e idealmente continuarla hasta los 2 años de edad, dado por los múltiples beneficios. Se debe iniciar la alimentación complementaria a partir de los 6 meses, una vez se alcancen las habilidades del desarrollo mencionadas y con los alimentos que deben ser frescos, variados y naturales, y diariamente agregar una porción de alimentos de origen animal que, como vimos, va a reducir en gran medida la incidencia de anemia. En la siguiente parte de la charla hablaremos sobre cómo debe ser la alimentación en los niños de 2 a 5 años de edad. Es muy importante tener en cuenta que durante esta etapa es cuando se establecen de forma definitiva los hábitos alimenticios. El niño o la niña se va incorporando poco a poco a la dieta familiar. Y es muy importante que el momento de las comidas sea compartido en un ambiente positivo, sirviendo a la familia de modelo a seguir. A menudo nos encontramos con un problema muy específico de esta etapa y es la creencia errónea de que los niños gordos son más sanos. Muchos a esta edad ingieren más calorías de las necesarias, lo que podría explicar el aumento de la prevalencia de la obesidad en estas edades tan precoces. Con el objetivo de hacernos una idea general de cómo debe ser la división de la ingesta de alimentos diaria, encontramos que la literatura recomienda que dicha ingesta debe dividirse de la siguiente forma. Un 25% debe administrarse durante el desayuno, el cual puede estar constituido por papilla o leche con cereales y fruta. Un 15% debe ser dado durante la merienda, la cual puede ser constituida de frutas, jamón o queso en trozos, yogur, bocadillos. Es importante tener en cuenta que esta merienda puede ser fraccionada en dos momentos. Una primera parte puede ser dada entre el desayuno y el almuerzo y una segunda merienda puede ser dada entre el almuerzo y la cena. Por último, el 30% restante será administrado durante la cena. Durante este momento se debe dar preferencia a las verduras, cereales y frutas. Actualmente en Colombia contamos con las guías alimentarias basadas en alimentos para la población colombiana mayor de 2 años. Si bien pues la guía no es específicamente para una población pediátrica, hace aportes muy importantes para los niños en edades entre los 2 a los 5 años. Básicamente lo que busca esta guía es promover la salud, prevenir la malnutrición y contribuir a la reducción de riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas con la alimentación y la actividad física. Como recomendación general, la guía menciona que en promedio un niño de 2 a 5 años debe recibir 1.200 kilocalorías en el día. En conjunto, los alimentos contienen macronutrientes, micronutrientes y fibra, que van a cumplir funciones específicas para la salud, el crecimiento y el desarrollo. Los macronutrientes están conformados entonces por las proteínas, los carbohidratos y las grasas, y su función es la construcción y reconstrucción de las estructuras corporales, células, tejidos y órganos.
Los micronutrientes, conformados por el grupo de las vitaminas y minerales, son indispensables para el buen desarrollo de los procesos metabólicos, la protección y regeneración celular y las funciones inmunológicas. La fibra dietaria, si bien no tiene un valor nutricional ni dietario importante, va a tener un efecto positivo sobre la absorción intestinal y va a reducir el riesgo de enfermedad coronaria y cáncer de intestino. La guía entonces recomienda que durante los 2 a los 5 años debe darse un consumo aproximado de 15% de proteínas, 35% de grasas, las cuales van a estar divididas de la siguiente manera. Un 15% deben ser grasas poliinsaturadas, 10% monoinsaturadas y otro 10% saturadas. El 50% restante de la ingesta diaria debe corresponder al consumo de carbohidratos. En la guía, teniendo en cuenta cada grupo de edad, se realizó un cálculo de dieta recomendada, teniendo en cuenta la calidad, cantidad y frecuencia del patrón alimentario. A partir de estas listas de intercambio se va a realizar el cálculo del patrón alimentario para cada grupo de edad, considerando los intercambios necesarios para cubrir las metas nutricionales de cada grupo etario y así asegurar una dieta completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Entonces, para la población de 2 a 5 años encontramos que el número de intercambios en el grupo de alimentos de cereales, tubérculos, raíces y plátanos debe ser de 3.5 aproximadamente. En el grupo de las verduras y frutas debe haber aproximadamente 2 intercambios en el día. En el grupo de leche y productos lácteos deben haber aproximadamente 2 intercambios en el día. 4.5 intercambios para el grupo de carnes, huevos y leguminosas secas, 3 intercambios para el grupo de las grasas y un intercambio para el grupo de los azúcares. Con el objetivo de poder aplicar con criterio la tabla anterior, se requiere tener una idea clara sobre lo que es una porción. En los cuadros que mostraremos a continuación, se evidenciará lo que es una porción adecuada en medidas caseras de algunos alimentos comunes en el país. En el segundo grupo, el de las verduras y frutas, entonces encontramos que una porción de verduras cocidas, como por ejemplo habichuela y zanahoria, debe tener un peso aproximado de 70 gramos. Una porción de papaya, un peso de 150 gramos. Para el tercer grupo, el grupo de las leches y productos lácteos, por ejemplo, una porción de queso debe tener un peso aproximado de 30 gramos. Para el cuarto grupo, el grupo de las carnes, huevos, leguminosas secas, frutos secos y semillas, encontramos que una porción de carne de res debe tener un peso aproximado de 80 gramos, un pernil de pollo de 116 gramos, un huevo revuelto 50 gramos y frijoles aproximadamente 120 gramos. En el grupo de las grasas, por ejemplo, una porción de aguacate debe pesar aproximadamente 80 gramos. Y en el grupo de las azúcares, una panela, por ejemplo, debería pesar en promedio 55 gramos. Un aspecto importante a tener en cuenta durante esta etapa es la aparición de la neofobia, que es el rechazo a probar alimentos nuevos. Esta actitud se considera el resultado de un comportamiento adaptativo por el que los niños se defienden mediante el consumo de alimentos conocidos y seguros, durante un periodo en el que se exponen a un mayor número de alimentos nuevos. Si bien es un comportamiento normal en esta etapa, la repetición es la principal estrategia para combatir la neofobia. Algunos estudios sugieren que la forma más eficaz de conseguir su aceptación es ofrecer pequeñas cantidades de alimentos nuevos, bien espaciadas, antes o después de otros alimentos sin forzar su ingesta. La influencia social juega también un papel importante en esta edad. Se ha comprobado que los preescolares muestran preferencia por aquellos alimentos que toman con agrado sus iguales en edad y sexo y tienden a rechazar los que sus semejantes rechazan. El uso adecuado de pequeñas recompensas que no sean comida
sino más bien elogios verbales, por ejemplo, pueden tener un pequeño papel cuando las estrategias anteriores han fracasado. La guía colombiana, además de hacer recomendaciones sobre cómo debe ser la división de la ingesta de alimentos diaria en los niños de 2 a 5 años, también hace recomendaciones sobre ciertos alimentos que no se deberían consumir en exceso durante esta edad, como por ejemplo las comidas rápidas. Menciona que se ha asociado a un aumento de la prevalencia de sobrepeso y obesidad. Las comidas rápidas afectan la calidad de la dieta, promoviendo el consumo de alimentos ricos en grasa y disminución del consumo de vegetales y de actividad física. Existe una fuerte evidencia sobre la relación entre el consumo de 1 a 3 comidas rápidas a la semana con el desarrollo de sobrepeso y obesidad. Es por esto la importancia de promover el consumo de una alimentación saludable a través del contexto familiar, de los medios de comunicación como la televisión, y es importante favorecer la adquisición de conocimientos y actitudes positivas hacia la alimentación saludable en niñas y niños. De acuerdo a una publicación realizada en el 2013 en México y a una revisión sistemática publicada en el 2015 sobre el consumo de comidas rápidas y obesidad, se ha demostrado que el aumento del consumo de alimentos y bebidas densos en energía y pobres en nutrientes se encuentra directamente relacionado con una creciente prevalencia de sobrepeso y obesidad en la infancia. En otra revisión sistemática publicada en el año 2013 sobre las bebidas azucaradas, se ha encontrado que el aumento en el consumo de las bebidas azucaradas se convierte en un factor determinante en el aumento de peso en las niñas y niños, y que su reducción favorece la pérdida de peso. Se ha demostrado también que el aumento de la grasa corporal está relacionado con la ingesta elevada de azúcares, y que intercambiar el consumo de una bebida azucarada por una no azucarada contribuye de manera positiva en la disminución del peso. Por cada aumento en el consumo de bebidas azucaradas de 12 onzas, hay un aumento de 0.06 unidades en el índice de masa corporal entre los niños y niñas. En el 2015, la Academia Americana de Pediatría realiza una publicación sobre el rol del pediatra en la prevención primaria de la obesidad y hace referencia a ciertos alimentos que influyen de manera negativa y positiva sobre la alimentación de los niños. Entonces mencionaban que la ingesta de colesterol y ácidos grasos saturados en exceso durante los primeros años de vida parece influir en el desarrollo de la enfermedad cardiovascular en etapa adulta. Por lo tanto, el consumo de una dieta saludable rica en alimentos con baja densidad calórica como verduras, frutas, granos enteros, productos lácteos bajos en grasa, carnes magras, pescado, legumbres y limitado en alimentos con alta densidad calórica como carnes ricas en grasa, alimentos fritos, productos horneados, dulces, salsas a base de aceite, influye positivamente en la prevención de la obesidad. Además del efecto positivo en la prevención de la obesidad, el consumo de alimentos saludables y la disminución del consumo de alimentos ricos en grasa ha demostrado que mejora el perfil de riesgo cardiovascular. Por otro lado, el consumo de alimentos ricos en fibra, que como ya habíamos mencionado, no tiene un valor nutricional importante, tiene un efecto positivo en mejorar el estreñimiento y regular el tránsito intestinal. En la guía colombiana hacen referencia a que el consumo de alimentos lácteos se ha convertido en un factor protector para el sobrepeso y la obesidad en niñas y niños, mencionando que un mayor consumo diario de productos lácteos se asocia con un menor índice de masa corporal y un menor porcentaje de grasa corporal. En una publicación realizada en el 2016 en la Gaceta Médica de México, mencionan que una ingesta diaria de leche de vaca baja en grasa debe ser de aproximadamente 480 a 600 mililitros entre los 2 a los 3 años de vida y de 480 a 720 mililitros en preescolares y escolares, soportando además su efecto protector contra el sobrepeso y la obesidad.
Otra de las recomendaciones que hace la guía colombiana es sobre la importancia del desayuno, el cual debería contener un lácteo, un cereal y una fruta. Dicha recomendación es soportada en una revisión sistemática realizada en el 2016 por la Sociedad Americana de Nutrición y en otra revisión sistemática realizada en el 2018 en Arabia Saudita. Cabe recalcar que el desayuno con frecuencia es uno de los alimentos que más se tiende a omitir durante el día, sobre todo en la edad pediátrica, constituyendo así un mayor riesgo para desarrollar sobrepeso y obesidad a futuro. Por tanto, además, el desayuno tiene efectos beneficiosos para el rendimiento cognitivo y académico en niños, sobre todo en la edad escolar. Otra de las recomendaciones que hace la guía colombiana es sobre el consumo de leguminosas y vísceras. Mencionaba que el consumo regular de leguminosas de grano entero promueve una digestión más lenta, diferente a cuando se consume en forma molida o en crema, produciendo una carga de glucosa más baja, con respuesta glicémica e insulinémica más baja cuando se hace de forma entera y disminuyendo así el riesgo de enfermedad crónica no transmisible. Con respecto a las vísceras, mencionaban que proveen una adecuada cantidad de proteína de alto valor biológico y de hierro Heme altamente absorbible, y por lo tanto es factible sugerir su consumo de por lo menos una porción de vísceras en la semana. Dentro de estos alimentos que contienen hierro fácilmente absorbible y en cantidades importantes, encontramos el pulmón o bofe, la pajarilla o vaso, el hígado y el corazón. Sin embargo, cabe aclarar que productos embutidos como el chorizo, la mortadela, el jamón, la salchicha no cumplen esta función y por tanto su alto contenido de sodio no es aconsejable consumirlo con frecuencia. Otro punto muy importante sobre la alimentación de los niños son las recomendaciones sobre la lonchera. De acuerdo a las recomendaciones de la AJA, hay varios beneficios de organizar la lonchera del niño. Uno es que los padres sean los encargados, ayuda a saber qué tipo de alimentos nutritivos consumen sus hijos. Además, ayuda a un rendimiento óptimo en el centro educativo. Permite además fomentar hábitos saludables e influye sobre el estado de nutrición inadecuado como la obesidad infantil, que es una patología que viene aumentando con el tiempo. La lonchera como tal pues viene entrando en el grupo de las meriendas y por tanto pues no debería reemplazar ninguno de los otros alimentos del día como el desayuno o el almuerzo. La lonchera además de nutritiva debe ser balanceada, por lo tanto debe incluir todos los grupos básicos de alimentos, como son los carbohidratos, frutas y o verduras, proteínas y bebidas. Los alimentos enviados en la lonchera deben ser de fácil digestión, variedad y preparación. Se deben evitar alimentos que puedan fermentarse fácilmente y hay que tener en cuenta la edad del niño y las horas que estará en la escuela. Además, deben ser preparados con adecuada higiene. La lonchera no debe contener bebidas artificiales, embutidos, alimentos con salsa o comida chatarra por las recomendaciones que ya hemos explicado antes. A continuación, traemos algunos ejemplos de lonchera saludable. En el primer grupo tenemos leche, huevos, galletas y mandarina. En el segundo, pan con pollo, yogur y manzana. Y en el tercero, pan con pollo, leche y uva. Hay que tener en cuenta que no se debe enviar unas porciones enteras, sino partes de la porción, con el objetivo de cumplir los requerimientos nutricionales para el día. Para finalizar, recordemos que una alimentación saludable en la infancia disminuirá el riesgo de enfermedades en la edad adulta. El consumo excesivo de grasas, bebidas azucaradas y comidas chatarras constituye un factor de riesgo importante para el desarrollo de sobrepeso y obesidad, y que la implementación de alimentos adecuados en la lonchera fomentarán en el niño hábitos alimentarios saludables. Como conclusiones generales de esta charla, nos interesa que siempre tengan en cuenta que la lactancia materna trae beneficios a corto y largo plazo, tanto para el lactante como para la madre, que a partir de los 6 meses se debe realizar la introducción de la alimentación complementaria, la cual debe ser variada con alimentos frescos y saludables
y su consistencia va a estar determinada de acuerdo al nivel de neurodesarrollo del niño. A partir de los 2 años, ya se deben incluir todos los grupos alimentarios, respetando la sensación de saciedad y hambre del niño. Identificar el tipo y cantidad de alimentos necesarios influye sobre el adecuado estado nutricional de nuestros niños. Muchas gracias. Esperamos esta charla haya sido de gran utilidad para su aprendizaje y los invitamos a seguir visitando nuestro canal de YouTube.